Bueno, bienvenido a la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios. Hoy 24 de octubre del 2015, un día antes del Día de Fiesta Nacional, 25 de octubre mañana, día del cumpleaños de mi madre. Gracias, madre. Mañana lo celebraremos, Rosita. Qué bueno, qué bueno. Muchas bendiciones. Bueno, aquí tenemos un artículo muy interesante escrito por Arnaldo Rondón, nuestro hermano de aquí de la parroquia La Resurrección. Papa Francisco lo ha dicho sin rodeos. Es necesaria y urgente la conversión del papado. No se trata, por supuesto, de que el Papa se convierta. Francisco no ha dicho esto refiriéndose a una persona, el Papa, sino afirmando que es una institución, el papado, lo que tiene que cambiar. Es decir, organizarse de otras maneras y funcionar de forma distinta a cómo lo viene haciendo desde hace ya bastantes siglos. El mismo Francisco explicó ayer en el Sínodo de Obispos en que tiene que convertirse este cambio. Lo que el Papa ve que es urgente cambiar en la Iglesia es el ejercicio del poder. Concretamente, el ejercicio del poder por parte del papado. Se trata de descentralizar el modo de gobernar, para que la Iglesia vuelva a ser gobernada como lo fue durante casi 1000 años, hasta el siglo X. Durante aquellos siglos, el gobierno ordinario de las iglesias locales, regionales y nacionales, lo ejercían los sínodos de cada región o de cada país. Solo en circunstancias extraordinarias y para asuntos que no se podían resolver en el ámbito local, intervenía el obispo de Roma, que durante siglos se resistió a ser llamado papa. Tema en el que insiste con palabras fuertes el Papa Gregorio I, San Gregorio Magno. Sería atrevido y desacertado precisar ahora en qué va a quedar esto y cómo se van a organizar las cosas de la Iglesia en los próximos años. Sea como sea, una cosa es cierta: la Iglesia no puede seguir viviendo en la enorme contradicción en que vive ahora, en este orden de cosas. ¿En qué cabeza cabe que la autoridad oficial que hoy habla en el mundo en nombre de Jesús y su Evangelio sea el único monarca absoluto que queda en Europa? ¿Con qué autoridad puede este monarca ponerse a explicar el Evangelio, en el que los primeros tienen que hacerse los últimos? ¿Cómo puede decirle a la gente que los discípulos de Cristo no pueden ejercer el poder como ejercen los grandes poderosos de este mundo? Y va a seguir diciendo esto un jefe de Estado que acepta, según el decreto canónico, ser el único hombre en la tierra que posee una potestad suprema, plena, inmediata y universal, que puede ejercer siempre libremente. O sea, el Papa se atribuye un poder que no es como el de los jefes de los pueblos, sino más fuerte que todos los demás poderes. ¿Qué sentido tiene entonces la prohibición tajante del Evangelio? No ha de ser así entre vosotros. Impresiona la lucidez y la honradez de Francisco. ¿Cómo impresiona? Quizás más la ceguera y la hipocresía de quienes se empeñan en que Francisco será la ruina de la Iglesia. Difícil va a ser la conversión del papado, pero más lo va a hacer la conversión de los fariseos, porque ellos son los que se sienten más seguros en la posesión de la verdad. Arnaldo Andrés Rondón Espinosa.
Wow, Pablo, tremenda reflexión. Gracias a nuestro hermano Arnaldo por esa Qué reflexión. hermoso tener a este joven con nosotros, este joven dando testimonio, un joven de nuestra parroquia que decidió convertirse a Cristo de una manera tajante, en su hogar, con su esposa, de una manera vertical. Bueno, aquí lo tuvimos en un programa hace 2 semanas, para la gloria de Dios, porque eres una persona consagrada, un franciscano precisamente, sí, que reflexiona sobre eso. Parece que Francisco es una combinación de los jesuitas y los franciscanos, una combinación un poco rara que nunca se había dado, pero para la gloria de Dios se ha dado en este hermano. Siempre lo digo, no se trata de magnificar ni endiosar a Francisco. Francisco solamente es un siervo, un servidor. Hablando de eso, como decíamos en el segmento anterior, Eduardo Fernández escribe un artículo que se llama Mandatario o Mandadero, y al final dijo, nada más humano, por cierto, pero lo importante es no perder la perspectiva. Lo importante en la política es la conciencia de servicio, el servicio al país, a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables y a los ideales. El país es más importante que cualquier grupo, partido político o carrera personal. Hasta los apóstoles andaban calculando para ocupar los cargos más importantes y satisfacer las vanidades más intrascendentes. Lo importante en política es servir. Sigamos conversando. Qué bueno. Bien importante ese artículo de Eduardo Fernández, porque precisamente cuando terminamos el segmento anterior hablamos de que las personas se convierten después cuando pasan muchos años. Eduardo Fernández yo nunca lo veía que pensaba así en todo su discurso, que yo lo seguí muchísimo. Y ahora cuando llega a cierta edad, que es una persona mayor, entonces está haciendo este tipo de reflexiones. Excelente, me parece maravilloso. Pero fíjate lo que dice al inicio de su artículo. El domingo pasado leí un artículo excelente firmado por el padre Wiesenbach en la hoja Domingo parroquial. Me pareció tan bueno que no quiero dejar de compartirlo con mis amables lectores. Amén. O sea, vemos cómo la palabra, cómo el evangelio, cómo nos va tocando. Bien importante que eso, que el artículo de nuestro hermano Arnaldo, porque él habla de la conversión, precisamente de la conversión del papado. Durante muchísimos siglos la iglesia ha sido responsable y culpable de cualquier cantidad de atrocidades en nombre de la palabra y en nombre de Jesucristo. Bueno, vinieron las cruzadas, vinieron ¿cómo es que se llamaban? Vino la Sagrada Inquisición, imagínense, Sagrada Inquisición. Durante muchos siglos la iglesia ha venido dando traspiés, tumbos, uno detrás de otro, y realmente ha estado muchísimo, durante muchos siglos ha estado equivocada. No digamos que en este momento está totalmente acertada, porque el Papa vino a decirle a los obispos, a los cardenales, a que se bajen de su trono, que tenemos que estar afuera, tenemos que estar con el pueblo, tenemos que estar con la gente. Y verdaderamente una oportunidad leí un artículo del padre Bruno que se refería a un sacerdote de aquí de Caracas, que fue un sacerdote muy luchador, pero luego cuando ese sacerdote le dieron la dirección de la Universidad Católica Andrés Bello, entonces ya tenía tremendo carro, ya había cambiado su forma de ser, ya estaba metido en política y ya no le importaban mucho los pobres. Entonces el padre Bruno le dijo que no sabía, le dijo a sí mismo, oye Joseito, no sé en qué momento se metió el diablo debajo de esa sotana. Entonces vemos como el demonio, y de verdad Pablo me haga disculpar, yo todo lo vi desde ese punto, el demonio estaba metido en el Vaticano y estaba metido debajo de la sotana de muchos sacerdotes y de muchos papas y de muchos cardenales, y el llamado precisamente es a sacar el demonio que está metido en esta iglesia y en todas las iglesias. Así es sencillo. Bueno, es que eso a través de la historia yo creo que es importante a nuestros amados usuarios, que yo lo traje como editorial porque estamos hablando que el poder es para servir y no para oprimir a nadie. Y hay que ejercerlo, como Jesús lo dijo la semana pasada, y tuvimos un programa especial que tú no pudiste estar, Rosa, por el papá, sobre el poder para el servicio de los demás. Y eso es algo, un mandato que Cristo lo dio no solamente en palabras, sino Él lo demostró con hechos. Yo no he venido a este mundo a ser servido, sino a servir y a entregar mi vida. El que quiera ser el primero, que se haga el último, etc., ¿no?
Yo recuerdo, y por eso me impactó cuando estaba leyendo eso, de que cuando uno estudia teología, por ejemplo, a finales del siglo XIX, hubo como casi un dogma de Pío XI, si no mal no recuerdo, donde hablaba sobre la infalibilidad del Papa. Es decir, que lo que el Papa diga, decían que lo que el Papa diga ex cátedra. Entonces la gente no entiende eso, lo que quiere decir es cátedra. Ex cátedra significa que lo que el Papa diga de la cátedra de Pedro, ya como autoridad, eso es infalible. No porque sea él, sino porque lo que está diciendo es la palabra de Dios. Pero eso es infalible cuando lo dice el Papa, y cuando lo dice Johnny, cuando lo dice Rosa Mireya, y cuando lo dice Nelson, y cuando lo dice Jesús, cuando lo dice todo el mundo. Porque lo que es infalible es la palabra de Dios, no el ser humano. Pero ¿qué pasa? Que en la Edad Media, sobre todo a finales de los siglos 9, 10, 11, que ahí surge la figura de Francisco precisamente en los tiempos de la historia más oscura y más espantosa de nuestra iglesia, ya los papas estaban por encima de los emperadores. Por eso, como decía Hernando ahí, muy bien, ya no simplemente estaba igual que los emperadores, sino que se puso por encima de los emperadores, porque él decía que era Dios en la tierra, y que lo que él decía y lo que él mandaba había que obedecerlo hasta los emperadores, porque Dios lo... Imagínense ustedes qué clase de osadía, qué clase de soberbia, cómo una iglesia así va a poder predicar el evangelio. Por eso es que se apartaron del evangelio, y por eso Francisco de Asís va simplemente allí en Roma, en aquel famoso, bueno, no discurso, sino aquella locución que él hizo cuando le permitieron entrar al Vaticano, descalzo, con aquella túnica, oliendo a lobo muerto. Empezó a decirles: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque el reino es de Dios. Y viendo toda aquella y aquellos cardenales rechinando sus dientes, zaparrapastroso, pata en el suelo, viene enseñando: nosotros somos doctores en teología, el evangelio. Miren, lo que está pasando aquí en la historia de nuestra iglesia, en la historia actual, es una revolución, pero bien profunda. Por eso no se trata solamente de la conversión de las personas. Ahí el Papa habla mucho más profundo. Se trata de la conversión de una institución que no ha entendido su rol a partir de la historia. A mí siempre, cada vez que yo decía esto, me dice: bueno, pero es que tú no amas la iglesia, porque el que ama la iglesia no habla mal de ella. Ese es siempre el reclamo que me hace. Y yo digo lo que dijo Boff: nosotros criticamos a la iglesia porque precisamente la amamos y queremos quitarle esa ceguera y esa sordera, para que nosotros como iglesia seamos la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Para que esa pirámide donde el Papa estaba arriba, nosotros los curas y los obispos y el pueblo abajo, se vire al revés, y nosotros tenemos que estar en la base de esa pirámide. Hay que invertirla, porque somos los servidores, estamos llamados a ser servidores del pueblo de Dios, que es la iglesia. Los ministros somos servidores de la iglesia, y no lo contrario, y nunca usar el poder para oprimir ni para imponer nuestra voluntad, sino precisamente para hacer ese servicio de guía a ese pueblo, para que no nos desviemos de la doctrina de Jesucristo. Ese es el papel de un obispo. Obispo significa episcopo, vigilante, y ese obispo lo que tiene que hacer es estar pendiente para que cuando la iglesia se desvíe del evangelio, entonces él levantar la voz en nombre de Cristo, es decir, por aquí. Eso es lo que está haciendo. Por eso el Francisco, un verdadero obispo, es el que está haciendo de que la iglesia vuelva a los orígenes a lo que quiso Jesús que fuéramos. Y por eso es que lamentablemente hay gente que está tan como encajada en una tradición que no quiere que la iglesia cambie. Todavía hay gente que no quiere que la iglesia cambie, porque se han acostumbrado a una iglesia imperial y no se dan cuenta de que la iglesia tenía que cambiar. Gloria a Dios, después de tantos siglos, después del protestantismo de Francisco, de Lutero, de Calvino, que hicieron protestas en contra de esta estructura, ya a principios de este siglo XXI nosotros nos damos cuenta de que tiene que cambiar. Francisco va a pasar, lo que no puede pasar es esta reforma. Por eso es muy importante que todas estas enseñanzas, y lo hemos hecho en programas especiales, esto es un momento histórico, y yo le llamo a usted la atención, católico y hermano cristiano que me está escuchando. Vamos a tomar esto como un profeta, más que Francisco representar una institución católica ni un Vaticano. Él lo que está siendo un testigo, un
profeta de estos tiempos y nos está hablando a nosotros los cristianos de todas las denominaciones y a los hombres y mujeres de buena voluntad también. Ojalá que este mensaje de la reforma del Vaticano reforme nuestra política. Ahora que estamos llegando en tiempos de elecciones, vamos a hacer programas especiales el mes que viene para que entendamos que el que tiene que, como dice aquí Eduardo, el mandatario tiene que ser un mandadero, o si no, no puede ser mandatario. Nosotros estamos obstinados ya de tener tantos mandatarios y de tantos, ¿cómo se llama la otra palabra que se usa? Gobernante o funcionario, es la otra palabra que no me venía a la mente. Nosotros estamos demasiado mandatarios, estamos funcionarios, lo que necesitamos es servidores públicos, servidores del pueblo, porque eso es lo que debe ser un político verdadero, un servidor pueblo, un servidor del pueblo. Y también en la iglesia tenemos que ser servidores del pueblo, y en todas las cosas, como decíamos la semana pasada, el empresario tiene que ser un servidor del pueblo a nivel de su empresa y no utilizar la empresa para enriquecerse ellos a costa de la ¿cómo se llama? De la explotación del otro. Fíjate, Pablo, que es poder para servir. Importante lo que está haciendo el Papa Francisco en este momento, porque al fin abrieron los ojos y se dieron cuenta de todas las divisiones que ha tenido la iglesia, como muchos sacerdotes, muchos curas, muchos obispos, el caso de San Francisco. O sea, fue uno que protestó ante ellos, protestó delante de ellos, y ellos no lo querían aceptar, y al final, bueno, la historia le da la razón. Pero también tenemos por lo menos el caso de Camilo Torres, el colombiano, que hoy tenemos precisamente un foro sobre él, que él vio tanta injusticia que bueno, que no hizo lo que debía hacer, porque Camilo Torres se fue a la guerrilla. Y entonces vemos como otras personas, otros sacerdotes, otros emisarios elegidos por Dios, personas que han estado iluminadas haciendo el evangelio, llega un momento en que se sienten con las manos tan amarradas que entonces lo que hacen es separarse de la iglesia. En nuestro templo de la iglesia de la Resurrección de aquí de Pineda, los invito, que a la gente le llama mucho la atención cuando llegan a nuestro templo y ve que no hay imágenes. Y entonces le preguntan al padre Pablo, nuestro hermano, al padre Pablo le pregunta que dónde están los santos. Y Pablo dice, lo que pasa es que nosotros estamos vivos todavía, pero seguimos aquí trabajando por el pueblo. Hay que hacer la misa para que lo vean. Sí, exacto. Ahí van a poder ver los santos. Y nosotros realmente, nuestro templo ha sido un ejemplo de cambio, un ejemplo de renovación, un ejemplo de seguir ayudando al prójimo, un ejemplo de unión. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia se ha dividido, se ha resquebrajado en tantas partes, que entonces vemos que los evangélicos están por una parte, los adventistas están por otra parte, los cristianos, los católicos, pero en nuestro templo la resurrección, eso se convierte en un solo bloque. Ustedes pueden ir a visitarnos a nosotros, es una iglesia ecuménica, una iglesia totalmente católica, pero ustedes podrán ver que se reúnen personas, van los adventistas, van los evangélicos, va todo el que quiera, nosotros no tenemos problema. Estamos esperando a los judíos y estamos esperando también a los musulmanes para reunirnos con ellos, porque Dios es uno solo. Depende, tú lo estás buscando por el oriente, por el occidente, por el norte, por el sur. Dios solamente uno solo, y nosotros somos hijos de él. Antes de dar la palabra a Rosa Mireya, ahora que habla de los judíos, me mandaron ayer los muchachos de la parroquia de la Pastora Juvenil un video que debe de verlo todos los cristianos. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Lo pongo. Es un rabino judío que está hablando de las Naciones Unidas, hablando de todo el holocausto de ellos que pasaron, que es verdad, y entonces está refiriéndose a los holocaustos que están haciendo los musulmanes con los cristianos, con los coptos, todo ese problema que hay allá en Siria. Y entonces él, bueno, dice que eso también es un holocausto, de cómo nosotros lo vamos a permitir. Y bueno, fue una locución muy asertiva, con una serie de argumentos de tantos niños, se mataron 6 millones, ahora están masacrando, como poniéndose a la defensa de nosotros los cristianos, ¿no? Y después terminó con una oración de Charles y yo me preguntaba, y le puse ese en Facebook, yo le puse esa nota, y ellos no se dan cuenta de que lo que hicieron con ellos lo están haciendo ahorita con los palestinos, y todas las guerras que ellos hacen junto con Estados Unidos. ¿Acaso esa violencia y esa masacre que ellos hacen son benditas porque ellos son los defensores de Dios y los otros son? No estoy justificando lo que puedan hacer algunos musulmanes, no todos, contra los cristianos. Yo termino diciendo, toda violencia y toda guerra es inmoral, ninguna guerra es bendita. La guerra santa, tú hablabas de la Inquisición y las cruzadas,
eran ejércitos mandados por el Papa para masacrar a los albigenses al sur de Francia. Exterminaron una ciudad completa. Las cruzadas eliminaron a los albigenses, que fue el movimiento que provocó lo de Francisco de Asís. ¿Qué hacían los albigenses? Que nosotros teníamos que volver a Jesucristo, al Evangelio. Estaban atentando contra Roma y contra el Vaticano y le mandaron a la cruzada y los eliminaron. Entonces era una guerra santa, una guerra santa, ¿no es? Incluso la batalla de Lepanto se le adjudica a la Virgen María por el rosario, de que gracias a ella pudieron arrancarle la cabeza de los moros. Cosas absurdas, ¿no? Entonces esa es la posición que tiene el rabino judío en este momento en la ONU, como diciendo cómo nosotros vamos a permitir que esa gente está haciendo la masacre, y por eso ellos justifican la guerra y la bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki y todos los masacres que ellos hacen son una bendición porque son el ejército de Dios. Mire, mi querido señor rabino, si usted me está viendo por los medios y por las redes sociales, yo le digo a usted que toda guerra es satánica, todo lo que es violencia es satánico. Nosotros tenemos que estar claros, el Evangelio es clarísimo, nosotros no podemos justificar ningún tipo de violencia por ninguna causa que haya, si somos cristianos de verdad, porque Jesucristo no levantó nunca en contra de nadie de la violencia, todo lo contrario. Martin Luther King, Mahatma Gandhi sí entendieron eso, ellos lograron esa lucha con la verdad y con la justicia sin devolver el mal por el mal. Me parece que es una falacia estar defendiendo o santificando actos de violencia y de terrorismo, que es lo que ustedes hacen, criticando lo que hicieron con ustedes, y ustedes están haciendo lo mismo. Ya les dijo Jesucristo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Sí, yo creo que la enseñanza es muy clara y el Papa, tal como lo dice Arnoldo, está también colocándolo en el tapete, como quien dice. La enseñanza es que no podemos valernos del poder. El poder, decía que el poder no es malo, pero el poder no es malo cuando es socializado, cuando es un poder producto de un grupo de personas que se ha consolidado para poder ejercerlo en unidad, conformado. Ahora, cuando el poder se radica en uno o se radica en un grupo, entonces ahí sí es satánico. El poder es fuerza, poder es fuerza. Es tener eso que Dios nos dio para poder transformar, pero lo utilizamos para el bien o lo utilizamos para el mal. Y se utiliza para el mal cuando se apropia un grupo para un interés particular. ¿Quién es el Todopoderoso? El Todopoderoso es el Señor. Amén. ¿Qué hizo Jesús con el poder? Dar la vista a los cielos, liberar a las personas, ayudar y servir a los demás, que es lo que debe ser todo poder religioso, político, económico. Hablando, porque ya estamos en los últimos minutos del programa, ya te voy a dar la palabra a ti para que termine, no te preocupes, no te voy a dejar sin ella. También se nos ha invitado hoy a un evento que va a haber en el INSE de Caricuao, en la UE2, creo que TV Caricuao va a estar allá también, para hablar un poco, solo el pueblo salva al pueblo, somos Caribe. Un congresillo constituyente bioregional de ambientalistas y humanistas. Uno de los puntos precisamente que se va a atacar es el derecho humano y la encíclica papal Laudato Si y cambio climático, semillas, soberanía y seguridad alimentarias a la sustentabilidad, y después paradigmas sobre la agroecología, con una cosmovisión campesina y de saberes ancestrales. Lamentablemente yo hubiera deseado mucho compartir, no sé cómo está Rosa Mireya con su tiempo, pero esto es extraordinario. Sí. Me hicieron la invitación anoche. Yo tengo un foro precisamente que yo le estaba hablando sobre el primer foro que vamos a hacer sobre la siembra de Camilo Torres, que el día 20 de febrero del próximo año se celebran 50 años de su siembra solidaria. Lo va a dirigir o va a estar en el panel el padre Nuno Molina, conocido por todos, y nuestra hermana Lidia Senaba. Y yo voy a estar también parte de esa actividad, tengo ese compromiso con la Red Ecuménica, entonces lamentablemente no puedo estar. Aquí tengo el teléfono de la coordinadora, pero espero que mucha gente en Caricuao sí asista. Va a ser sábado y domingo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Yo no quiero dejar que digas lo que tienes que decir. Sí, porque el demonio tentó a Jesucristo llevándoselo al monte y le dijo: estos son todos los tesoros del mundo, te lo daré a ti
si te postras ante mí y me adoras. Jesucristo se negó y le dijo al demonio que no, y lo apartó el demonio de él. Pero la institución como tal se ha apoderado de tantas riquezas en el mundo que le dijeron al demonio: sí aceptamos tu riqueza y sí te estamos adorando y sí tenemos a súbditos aquí y lacayos que te están sirviendo. El Papa hace el llamado precisamente a salir de esos lacayos, a sacar el demonio y a servirle realmente a quien tenemos que servirle, que es a Dios en los pobres. Ángeles y Demonios, una película que estuvo en la cartelera hace muy poco, donde prueba allí concretamente que en ese Vaticano hay ángeles, pero también hay demonios, y esto es una lucha precisamente espiritual que tenemos que seguir dando. Estamos esperando la declaración final. Hoy termina el sínodo de los obispos sobre el tema de familia. Esperemos que para el próximo mes tengamos ya la conclusión, la declaración final, y daremos un programa especial para el segundo sábado o primer sábado de noviembre. No este sábado, sino de hoy en 15 vamos a dedicar un programa especial sobre esas conclusiones de ese sínodo de la familia, que, como dice aquí irónicamente un sacerdote, dice que él estaba arrepentido, como pensando un poco lo que iba a decir Francisco, ¿no? Estaba arrepentido de haber citado al sínodo, pero que él va a usar ese poder canónico, que él sabe que es histórico, que no es bíblico, pero mientras él está ahí lo va a usar para que se cumpla la voluntad de Dios. Pero bueno, eso no es lo que dice Francisco. Vamos a esperar lo que él dice y lo comentamos en ese programa especial. Rosita, bueno, llegamos al final. Una vez más, dando gracias a Dios por tantas enseñanzas que nos llega a través del discernimiento de su palabra, del Espíritu Santo, que siempre está allí fortaleciéndonos, llenando de sus bendiciones y sobre todo permitiendo que podamos ver en medio de la oscuridad. Bueno, le damos las gracias a nuestro hermano Rafael Fernández, a Manuel Maldonado, a Nelson Suárez y a Jesús Blanco en las cámaras y en los controles de TV Caricó de Radio Macarao 100.3. Gracias a todos nuestros queridos radiousuarios que semana a semana nos siguen, y al Espíritu Santo, productor de este programa. Gracias a ti, Pablo, y a ti, Rosa Mireya. Y no olvidemos esto: ¿qué quieres que haga por ti, Maestro? Que pueda ver. Vamos a pedirle que todos podamos ver. Pablo, para la bendición final. Y que el Dios Padre y el Espíritu Santo, que tiene poder para quitarte la ceguera y todo lo que te impide crecer espiritualmente, les bendiga, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigan con la excelente programación de Radio Macarao y TV Caricuao, nuestras emisoras locales, participativas y protagónicas. Amén. Son cosas que manda el cielo. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba.